Sara pensó que lo tenía todo. Un esposo amoroso, un trabajo estable y una familia que la acogió como una de los suyos. Pero cuando su embarazo la dejó vulnerable, las personas por las que sacrificó todo le dieron la espalda, dejándola valerse por sí misma. Luchó para reconstruir su vida, solo para ver a las mismas personas que la traicionaron perderlo todo en un giro final del destino. Y cuando volvieron arrastrándose, rogándole ayuda, ella tuvo una respuesta final. Manténganse al tanto para ver cómo Sara recupera su poder y no olviden suscribirse para obtener más historias inolvidables. Mi nombre es Sara y durante mucho tiempo pensé que tenía la vida resuelta. Un gran trabajo como jefa de marketing. Un esposo amoroso, David. Y una vida cómoda y segura. Estaba pagando nuestra hipoteca con mi propio salario. Orgullosa de mi independencia financiera. Creyendo que había construido algo sólido. La familia era una gran parte de nuestras vidas. David tenía un hermano menor, Michael. Y su madre, Bárbara. Siempre estaba cerca. Su padre había fallecido hacía años. Por lo que los chicos se encargaron de cuidarla. Me pareció conmovedor ver a David cuidar de su familia. Me hizo amarlo aún más. Bárbara parecía agradarme al principio. Charlaba conmigo mientras tomábamos café en las reuniones familiares. Siempre preguntando por mi trabajo. Marketing, ¿eh? Decía con un asentimiento. Suena importante. Me gustaba que se interesara. Quería encajar en la familia de David. Ser parte de su mundo unido. Nuestros primeros años de matrimonio estuvieron llenos de barbacoas de fin de semana. Cenas navideñas y noches de juegos improvisadas con la familia extendida. Recuerdo un día de acción de gracias. Apiñados alrededor de la mesa del comedor de Bárbara. La risa llenaba el aire. Pásame la salsa, por favor, gritó el tío de David desde el otro extremo de la mesa. Ya has tenido suficiente salsa, viejo, respondió Bárbara sonriendo mientras se la entregaba. Miré alrededor de la mesa a los rostros familiares, sintiéndome cálida y segura. Esta también era mi familia ahora. La primera grieta apareció en una fiesta de Nochevieja en casa de Bárbara. Estaba en la cocina rellenando mi copa de vino cuando escuché a Bárbara hablando con David y Michael en la sala de estar. ¿Viste lo que lleva puesto Jennifer? Bárbara se rió entre dientes. Ese vestido debe haber costado $5. Me quedé paralizada, mi mano apretando la botella. Jennifer era la prima de David. Una madre soltera que hacía todo lo posible. Solo digo, continuó Bárbara, su voz llena de desdén. Algunas personas deberían conocer sus límites. No intentes jugar con los grandes si no puedes seguir el ritmo. Risas bajas, conspirativas. Miré por la esquina. Bárbara se inclinó, susurrando a sus hijos, sus cabezas juntas, riendo como niños compartiendo un secreto. Algo se retorció en mi estómago. Esta no era la familia cálida y acogedora que pensaba que conocía. Al principio me dije que eran bromas inofensivas. Pero a medida que pasaba el tiempo, no pude ignorar la inquietud que se apoderaba de mí. No era solo Jennifer. Bárbara siempre encontraba a alguien a quien criticar. Y cada vez David y Michael estaban allí asintiendo. Sus risas amortiguadas pero siempre presentes. En cada reunión familiar era el mismo patrón. Bárbara se reunía con sus hijos, susurrando a escondidas, sus ojos escaneando la habitación antes de fijarse en su próximo objetivo. Un domingo de Pascua tuve suficiente. Bárbara estaba en la sala de estar. David y Michael la flanqueaban como guardias leales. ¿Viste el auto nuevo de Susan? Dijo, su voz baja pero no lo suficientemente baja. Probablemente lo consiguió en uno de esos lotes de compre aquí. Pague aquí, apuesto a que lo estará pagando hasta que tenga 80 años. Así que, antes de que me diera cuenta de que me movía, estaba de pie, cruzando la habitación. Oye, dije más bruscamente de lo que pretendía. ¿No crees que es un poco demasiado? Susan probablemente puede oírte. La habitación se quedó en silencio. Los ojos de Bárbara se fijaron en los míos, entrecerrándose. Bueno, dijo, su tono goteando sarcasmo. Parece que hemos ofendido tu delicada sensibilidad. Sara, David y Michael intercambiaron miradas incómodas. Y en ese momento, de pie en el pesado silencio, me di cuenta de algo. No era parte de su familia. Nunca lo había sido. Solo creo que es grosero. Insistí, mi corazón latiendo con fuerza. ¿Por qué siempre tienes que menospreciar a la gente? La falsa sonrisa de Bárbara desapareció. Si no te gusta, no tienes que escuchar. ¿Por qué no te sientas en otro lugar? Sentí como si me hubieran abofeteado. Miré a David esperando que me respaldara. Pero él solo miró al suelo. Bien, dije con voz tensa, lo haré. A partir de ese día, las reuniones familiares se convirtieron en un tipo especial de infierno. Me sentaba sola tomando una copa mientras David se pegaba al lado de su madre como pegamento. Me lanzaba miradas de disculpa de vez en cuando. Pero nunca venía a sentarse conmigo. ¿Por qué nunca te enfrentas a ella?
Le pregunté una noche después de una cena particularmente horrible. David suspiró, pasándose una mano por el pelo. Es mi madre. Sara, ¿qué quieres que haga? Quiero que le digas que está siendo cruel. Quiero que me respaldes. Pero nunca lo hizo, y poco a poco comencé a encontrar razones para no ir a estos eventos familiares, emergencias laborales. Migrañas, cualquier cosa para evitar las miradas frías y los insultos susurrados. Entonces, justo cuando pensaba que las cosas no podían complicarse más, la vida me lanzó otra bola curva. Estaba embarazada. Miré la pequeña varilla de plástico en mi baño. Mi corazón latiendo con fuerza. 2 líneas rosas, claras como el día. David, grité, mi voz temblorosa. ¿Puedes venir aquí? Apareció en la puerta, su rostro preocupado. ¿Qué pasa? Sin decir palabra, le tendí la prueba. Sus ojos se abrieron como platos cuando la tomó de mí. Me atrajo hacia un abrazo y por un momento sentí que tal vez todo estaría bien. Tal vez este bebé nos uniría más. Sanaría las grietas que habían estado creciendo entre nosotros. Pero la vida tenía otros planes. El embarazo fue duro desde el principio. Náuseas constantes, mareos y una amenaza perpetua de aborto espontáneo me mantenían al límite. Mi médico me puso en reposo en cama, lo que significaba trabajar de forma remota. A medida que pasaban las semanas, mi condición empeoró. Mi vista comenzó a deteriorarse rápidamente. Una rara complicación que mi médico dijo que podría ser temporal pero que también podría ser permanente. Entrecerrar los ojos en mi computadora portátil se volvió imposible. Con el corazón apesadumbrado, tuve que dejar mi trabajo. Necesitaba a David más que nunca. Pero él parecía estar alejándose. Llegaba tarde a casa del trabajo, citando proyectos adicionales o bebidas con colegas. La mayoría de las veces me quedaba dormida sola. El eco de la puerta principal cerrándose me despertaba en medio de la noche. El día de mi cesárea llegó más rápido de lo que esperaba. Mi vista había empeorado hasta el punto en que los médicos insistieron en el procedimiento. El parto natural era demasiado arriesgado. Mientras yacía en la fría mesa de operaciones, mi corazón latía con una mezcla de emoción y miedo. ¿Dónde está David?, le pregunté a la enfermera. Mi voz temblorosa. Ella me dio una sonrisa comprensiva. Su esposo está en la sala de espera. Querida, dijo que prefería quedarse allí. La cirugía transcurrió sin problemas y pronto escuché el sonido más hermoso. El primer llanto de mi hijo. Cuando lo colocaron sobre mi pecho, sentí una oleada de amor tan intensa que me quitó el aliento. Más tarde, en la sala de recuperación, David finalmente apareció. Su rostro era una máscara de incomodidad y molestia. Mira, Sara, tengo que decir algo. Todo esto no está bien. Parpadeé, confundida. ¿Qué quieres decir? Se pasó una mano por el pelo. La frustración evidente en cada movimiento. Las mujeres normales dan a luz solas, sin toda esta mierda de cirugía. Y los hombres, no se supone que estemos aquí para esto. Deberíamos estar conociendo a nuestras esposas e hijos en casa, como en los viejos tiempos. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. David, no podía arriesgarme. Ahórratelo, me interrumpió. Me voy a casa. Este lugar me da escalofríos. Las siguientes semanas pasaron en un borrón de noches de insomnio y alimentaciones interminables. David rara vez estaba en casa. Y cuando lo estaba, no contribuía en nada al cuidado de nuestro hijo. En cambio, se quejaba. ¿No puedes callarlo?, gruñía cuando nuestro bebé lloraba en medio de la noche. Lo estoy intentando, susurraba. El agotamiento me presionaba como un peso. Le están saliendo los dientes. David, le duele. Pero David no tenía paciencia. Todo lo que haces es concentrarte en el niño. ¿Qué hay de mí? ¿Qué hay de nuestra vida sexual? Lo miraba. Demasiado agotada para siquiera discutir. Estaba sobreviviendo con 2 horas de sueño. Todavía recuperándome de una cirugía mayor. Y esto era lo que le preocupaba. A medida que las semanas se convertían en meses, su insatisfacción solo crecía. Una noche, mientras mecía nuestro hijo de 6 meses, tratando de calmar sus llantos, David soltó una bomba. ¿Necesitas volver a trabajar? Me volví hacia él, la incredulidad escrita en todo mi rostro. ¿Qué? Contrataremos una niñera. Me interrumpió. No podemos seguir viviendo así. Sara, necesitamos el dinero. Quería discutir. Decirle que nuestro hijo me necesitaba. Que no estaba lista. Pero la mirada en sus ojos me dijo que no tenía sentido. Así que, con el corazón apesadumbrado, comencé a buscar trabajo. Encontrar trabajo con mi visión comprometida no fue fácil. Finalmente conseguí un puesto en una empresa más pequeña, pero el salario no se acercaba a lo que había ganado antes. Cuando le dije a David, su reacción fue exactamente la que había esperado. ¿Eso es todo?, se burló. Estamos pagando una niñera por esto. Las lágrimas me escocían los ojos. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo. David, no es fácil con mi vista. Excusas, murmuró antes de alejarse.
Y así comenzó mi nueva realidad. Corriendo al trabajo todas las mañanas. La culpa me corroía al dejar a mi hijo con una extraña. Luchando en mis turnos con mi visión limitada. Llegando a casa con un esposo resentido y un niño que me necesitaba más que nunca. El tiempo pasó en una neblina de agotamiento. Tensión y supervivencia. Antes de darme cuenta, habían pasado 2 años desde el nacimiento de mi hijo. A pesar de todo, lo amaba ferozmente. Cada hito, cada risa, cada abrazo adormecido me recordaba por qué soportaba. Pero las reuniones familiares seguían siendo una fuente de estrés. Particularmente por Bárbara. Hacía de abuela cariñosa cuando los demás miraban. Pero no había calidez detrás. Ven con la abuela, decía con los brazos extendidos. Pero mi hijo se aferraba a mí. Apartando la cara del extraño que tenía delante. La expresión de Bárbara se oscurecía con frustración. ¿Qué le has estado diciendo sobre mí? Acusaba. Estás poniendo a mi propio nieto en mi contra. Mantuve mi voz uniforme. Simplemente no te conoce bien. Bárbara, bueno. Si visitaras más a menudo. No te atrevas a culparme de esto. Le espeté, pero ella ya se estaba yendo para quejarse con David. Luego, en una mañana de martes por lo demás ordinaria. Mi mundo volvió a cambiar. Miré la prueba de embarazo en mis manos temblorosas. Mi pulso latiendo en mis oídos. Positivo. Una ola de miedo me invadió. Mi primer embarazo me había dejado rota. Mi salud pendiendo de un hilo. ¿Podría mi cuerpo sobrevivir a otro? ¿Tenía siquiera otra opción? Hice los cálculos en mi cabeza. Contando las semanas. Ya era demasiado tarde. La decisión se había tomado por mí. Con manos temblorosas. Llamé a David al trabajo. ¿Qué pasa? Respondió, su tono impaciente. David, estoy embarazada. Hubo una larga pausa. Mira, Sara, estoy ocupado. Hablaremos más tarde. Simplemente no dejes tu trabajo. ¿De acuerdo? No podemos permitírnoslo. La línea se cortó. Me senté allí, teléfono en mano, sintiéndome más sola que nunca. Afortunadamente, este embarazo resultó más fácil que el primero. Mis náuseas matutinas eran manejables y mi visión se mantuvo estable. Continué trabajando, decidida a mantener a mi creciente familia. Pero a medida que mi vientre crecía, la distancia entre David y yo parecía crecer exponencialmente. Pasaba más y más tiempo en casa de su madre, a menudo sin volver a casa hasta altas horas de la noche. Una noche, mientras luchaba por acostar a nuestro hijo mientras balanceaba mi vientre hinchado. David entró. Hola, dije, esperanzada de que me ayudara. ¿Puedes leerle un cuento? Estoy agotada. David nos miró a nosotros y luego a su reloj. No puedo. Le prometí a mamá que la ayudaría a mover algunos muebles. No me esperes despierta. Cuando la puerta se cerró detrás de él, sentí una lágrima deslizarse por mi mejilla. Miré a mi hijo, sus grandes ojos mirándome con confianza. Y a mi vientre redondeado. Hogar de un niño que ya amaba ferozmente. Cuando llegó mi 7º mes de embarazo, me encontré preparando la cena de acción de gracias. Los invitados comenzaron a llegar por la tarde. Mis padres llegaron temprano. Mi madre inmediatamente se arremangó para ayudar en la cocina. Amigos y parientes llegaron poco a poco, llenando nuestra casa de charlas y risas. Justo cuando estaba a punto de servir la cena, sonó el timbre. Era Michael, el hermano menor de David. Y para sorpresa de todos, tenía una mujer con él. Todos. Esta es Tiffany, anunció Michael radiante. Mi prometida. La habitación se quedó en silencio por un momento antes de estallar en felicitaciones. Me puse una sonrisa, tratando de ignorar la punzada de celos por la forma en que los ojos de David se iluminaron al ver la felicidad de su hermano. Bárbara llegó poco después. Sus ojos se abrieron como platos al ver a Tiffany. Bueno, dijo, su voz goteando aprobación. No eres una vista para los ojos doloridos. Durante la cena, Bárbara mimó a Tiffany, acribillándola con preguntas y pendiente de cada una de sus palabras. Traté de concentrarme en ser una buena anfitriona, pero no pude evitar escuchar su conversación. Entonces, Tiffany, dijo Bárbara en voz alta, asegurándose de que todos pudieran oír. Michael me dice que eres gerente en National Bank. ¡Qué prestigioso! Tiffany asintió, pareciendo ligeramente incómoda. Sí, he estado allí durante unos 5 años. Bárbara sonrió. Debes estar ganando muy bien. A diferencia de algunas personas que solo pueden parir bebés y criar pobreza. Añadió, lanzándome una mirada penetrante. Sentí que mis mejillas ardían de humillación. Mi madre se tensó a mi lado, lista para hablar. Pero puse una mano en su brazo, rogándole en silencio que no hiciera una escena. ¿Sabes? Continuó Bárbara, su voz enfermizamente dulce. Tiffany gana 155.000 al mes. Ese es el tipo de nuera con la que siempre he soñado. Inteligente. Hermosa, exitosa. Las lágrimas me picaban los ojos mientras recordaba los años que había pasado manteniendo a nuestra familia.
pagando la hipoteca, construyendo una carrera de la que estaba orgullosa. Todo eso parecía olvidado ahora. Creo que deberíamos continuar esta encantadora velada en un lugar más adecuado. Anunció Bárbara poniéndose de pie. Tiffany, querida, ¿por qué no vamos todos a ese nuevo restaurante del centro? Invito yo. Por supuesto, antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo. Bárbara, David, Michael y Tiffany se dirigían a la puerta. David ni siquiera me miró mientras se iban. Los invitados restantes se movieron incómodos en sus asientos. El ambiente festivo completamente arruinado. Uno por uno, pusieron excusas y se fueron, dejándome solo con mis padres. Se ofrecieron a ayudarme, pero me negué, diciendo que necesitaban descansar ellos mismos. Finalmente sola, me dejé caer en el sofá y dejé que las lágrimas fluyeran libremente. Pasaron horas mientras sollozaba, mi mano descansando sobre mi vientre hinchado, preguntándome cómo mi vida había llegado a esto. Era casi el amanecer cuando escuché que se abría la puerta principal. David entró tambaleándose, apestando a alcohol y humo de cigarrillo. No dijo ni una palabra mientras se dirigía al dormitorio. Con manos temblorosas, tomé mi teléfono y abrí las redes sociales. Allí estaban Bárbara, David, Michael y Tiffany sonriendo para selfies en una discoteca cara. El pie de foto decía: el mejor día de acción de gracias con mi verdadera familia. A medida que se acercaba la fecha de parto, sentí una mezcla de emoción y ansiedad. Los médicos habían programado mi cesárea, insistiendo en que era la opción más segura dado que habían pasado menos de 3 años desde la última. Traté de concentrarme en prepararme para la llegada de nuestro nuevo bebé. Pero no podía quitarme la sensación de que algo andaba mal con David. Una fría tarde de invierno. Lo encontré desempacando bolsas llenas de ropa de verano. ¿Qué es todo esto?, pregunté desconcertada. David se encogió de hombros, apenas mirándome a los ojos. Solo vi una buena oferta. Pensé en actualizar mi guardarropa. No tenía sentido. Pero con el inminente nacimiento ocupando mis pensamientos, dejé de lado mis sospechas. Había estado ahorrando meticulosamente dinero en una cuenta separada, decidida a tomarme un par de meses libres del trabajo para recuperarme y crear un vínculo con nuestro nuevo bebé. Mi lugar de trabajo había aprobado 2 meses de licencia sin goce de sueldo, lo cual fue un alivio. Había reservado suficiente para la hipoteca, las facturas e incluso una niñera para nuestro hijo de 3 años. Por una vez, me sentía preparada. 3 días antes de mi cesárea programada, estalló el caos. Estaba descansando en el sofá cuando David entró corriendo por la puerta. Bárbara pisándole los talones. «Date prisa», ladró Bárbara mientras David corría al dormitorio. Luché por ponerme de pie, caminando tras ellos. David estaba tirando ropa en una maleta. La ropa de verano que había comprado. «David», dije, mi voz elevándose con pánico. «¿Qué estás haciendo?». Apenas me miró. «Michael se casa en Hawái. Todos vamos». El mundo pareció inclinarse bajo mis pies. «¿Qué? Pero mi cesárea es en 3 días. ¿Quién cuidará a nuestro hijo?». David cerró la cremallera de su maleta, finalmente encontrando mi mirada con fría indiferencia. «Te las arreglarás. Siempre lo haces». Antes de que pudiera responder, me apartó de un empujón. Bárbara lo guiaba hacia la puerta. La puerta se cerró de golpe, dejándome en un silencio atónito. La realidad me golpeó como un maremoto. Busqué a tientas mi teléfono, mi mano temblando mientras revisaba nuestra cuenta conjunta. Vacía. Todo el dinero que había ahorrado se había ido. Con dedos temblorosos, marqué el número de David. Respondió en el último timbre. «¿Qué?», espetó. «El dinero», dije con voz entrecortada. «Todos nuestros ahorros». «¿Dónde está?». Hubo una pausa, luego una risa fría. «Lo necesitábamos para el regalo de bodas de Michael». «No seas tan codiciosa, Sara». La línea se cortó. Un dolor agudo me atravesó el abdomen. Miré hacia abajo horrorizada para ver un charco formándose a mis pies. Se me había roto la fuente. El pánico se apoderó de mí. No podía entrar en trabajo de parto ahora. El riesgo para mi cicatriz de la cesárea anterior era demasiado grande. Con una mano en mi vientre y la otra agarrando mi teléfono, llamé a los servicios de emergencia. El hospital era un caos. Médicos gritando. Máquinas pitando. Desperté horas después con el suave pitido de los monitores. El rostro manchado de lágrimas de mi madre apareció a la vista. «Sara», susurró, apretándome la mano. «¿Estás bien? El bebé está bien». Lentamente, la niebla se disipó. Casi había muerto. Mi bebé casi había muerto. Pero lo habíamos logrado. 3 días después de la cesárea de emergencia. Me sentía sorprendentemente fuerte, tanto física como emocionalmente. Los médicos estaban satisfechos con mi recuperación y me dieron luz verde para ir a casa. David no había llamado ni una sola vez desde que se fue a Hawái. Ni para comprobar si estaba viva, ni para preguntar por su nuevo hijo.
En ese momento supe que nuestro matrimonio había terminado. Llamé a mis padres y les pedí que me quedara con ellos por un tiempo. Su respuesta fue inmediata y comprensiva. Mis padres adoraban a los dos niños, dándome tiempo para descansar y recuperarme. Empecé a buscar abogados de divorcio y a reunir documentación de nuestras finanzas. Entonces, exactamente una semana después de que salí del hospital, sonó mi teléfono. El nombre de David apareció en la pantalla. Lo dejé ir al buzón de voz 2 veces antes de finalmente contestar en la tercera llamada. ¿Dónde demonios estás? ¿Por qué no estás en casa? La voz de David era una mezcla de ira y confusión. Respiré hondo. Estoy con mis padres, David, con nuestros 2 hijos. He solicitado el divorcio. Hubo un momento de silencio. Luego un ladrido de risa. ¿Divorcio? ¿Estás bromeando? Después de todo lo que he hecho por ti. ¿Todo lo que has hecho? Sentí una oleada de ira. ¿Te refieres a cómo abandonarme justo antes de dar a luz o robar todos nuestros ahorros? Oh, supéralo, se burló. Te lo devolveré, no hay problema. De hecho, ni siquiera quiero volver a verte. ¿Sabes por qué? Porque voy a ser rico. Se lanzó a una diatriba sobre cómo la nueva esposa de Michael le había ofrecido un trabajo como su adjunto en el banco. Cómo iban a iniciar su propia empresa financiera. Cómo ella los iba a hacer a todos ricos más allá de sus sueños más salvajes. Nunca creíste en mí, Sara, espetó. Siempre rechazaste mis ideas. Siempre me frenaste. Bueno, ¿adivina qué? Ahora soy libre. ¿Y tú? Tú solo eres una perdedora que no puede ver el potencial cuando está justo enfrente de ella. El proceso de divorcio avanzó rápidamente. Para mi sorpresa, David no impugnó nada. Devolvió el dinero que había tomado de nuestras cuentas y accedió a pagar la pensión alimenticia. Cuando se trató de la casa, tenía años de extractos hipotecarios que demostraban que yo había sido la que hacía los pagos. El juez me la adjudicó sin dudarlo. El día que volví a casa con mis hijos, David estaba allí, metiendo lo último de sus cosas en cajas. Se burló cuando entré, con el bebé en brazos y nuestro hijo pequeño agarrado de mi mano. Disfruta de este vertedero mientras puedas. Se burló, levantando una caja sobre su hombro. Estaré en una mansión pronto. Nadando en efectivo. Ya verás lo que te perdiste. No respondí. No necesitaba hacerlo, porque cuando salió por la puerta, algo cambió. Un peso que ni siquiera me había dado cuenta de que estaba cargando se levantó de mis hombros. La casa, una vez llena de tensión y resentimiento tácito, de repente se sintió más grande, más ligera. Pasó 1 año y medio. La vida se había asentado en un nuevo ritmo, uno que nos pertenecía a mí y a mis hijos solamente. Volví a trabajar, haciendo malabarismos con mi carrera y la maternidad, creando una vida en la que no solo estábamos sobreviviendo, sino prosperando. No siempre fue fácil, pero era nuestra. Luego, en un martes cualquiera, mi teléfono vibró con una alerta de noticias. En el momento en que leí el titular, mi mandíbula cayó. Banquero local expuesto como fraude deja a la familia en ruinas. Hice clic en el artículo. Mi corazón latiendo con fuerza. Tiffany, la esposa de Michael, la misma mujer que había irrumpido en sus vidas con grandes promesas de riqueza y éxito. Había estado llevando a cabo una elaborada estafa. Había convencido a David, Michael y Bárbara de que pidieran préstamos masivos para financiar una empresa financiera inexistente. Incluso los había convencido de hipotecar la casa de Bárbara, canalizando cada centavo que tenían en esta ilusión de un futuro dorado. Pero nunca había habido una empresa, ni un imperio, ni riqueza. La oficina que les había mostrado no era más que un alquiler a corto plazo. Un accesorio cuidadosamente montado en su gran engaño. Y luego, tan rápido como había aparecido, Tiffany desapareció, llevándose millones con ella. La traición fue aún más profunda. Escondido en la letra pequeña de su ruina llena de deudas había otro préstamo. Uno tomado específicamente para financiar la extravagante boda hawaiana de Michael y Tiffany. El mismo evento por el que David nos había abandonado. La sorpresa, la incredulidad y, sí, lo admito, una silenciosa satisfacción se arremolinaron en mi pecho mientras leía. Lo perdieron todo. La casa de Bárbara, sus autos, sus ahorros, cada última posesión material incautada. Y la deuda aplastante. A través de los rumores, escuché que las consecuencias fueron rápidas y brutales. Bárbara, una vez tan orgullosa e imperiosa, se había visto obligada a aceptar un trabajo como cajera solo para sobrevivir. David y Michael, ambos ahogados en la ruina financiera, apenas se mantenían a flote. Nunca había estado más agradecida por el divorcio. Mis hijos y yo estábamos intactos, a salvo del desastre que se había tragado a la familia de mi exmarido. Entonces, justo cuando pensaba que todo había quedado atrás, sonó mi teléfono. El nombre de Bárbara apareció en la pantalla. En contra de mi buen juicio. Respondí. Sara. La voz de Bárbara era pequeña,
despojada de su arrogancia habitual. Necesitamos tu ayuda. Se lanzó a una súplica. Sus palabras tropezando unas con otras. No tenían a dónde ir. David y Michael estaban desesperados. Los niños necesitan a su padre y a su abuela. Insistió. No puedes darle la espalda a la familia. Respiré lenta y constantemente. Los recuerdos aparecieron ante mí. La humillación del día de Acción de Gracias. Ser abandonada antes de mi cesárea. Los años de ser menospreciada. Tratada como menos que familia. Mi voz fue tranquila, inquebrantable. No les preocupaba la familia cuando me dejaron sola. Embarazada y en peligro. No les preocupaba la familia cuando robaron mis ahorros. No les preocupaba la familia cuando me llamaron perdedora. Bárbara empezó a protestar. Pero no la dejé. Lamento que estén en esta situación. Pero no soy responsable de las decisiones que ustedes, David y Michael, tomaron. Mi prioridad son mis hijos y no los expondré al caos que crearon. Por favor, no vuelvan a contactarme. Colgué, bloqueé su número y... Cuando dejé el teléfono, me sentí en paz. Se había acabado. De verdad, ¿qué haces cuando las personas que una vez te menospreciaron, te abandonaron y te robaron, de repente vuelven arrastrándose, rogando por ayuda? Sara había pasado años sacrificándose por una familia que nunca la vio realmente como una de los suyos. Trabajó duro, construyó una vida e incluso mantuvo a David financieramente cuando él no contribuía en nada. Sin embargo, cuando más lo necesitaba, durante su embarazo, durante sus momentos más vulnerables, él le dio la espalda. La dejó sola para perseguir ilusiones de riqueza, uniéndose a las personas que nunca la respetaron. Pero la vida tiene una forma de arreglar las cosas. Las mismas personas que se burlaron de Sara por ser solo una madre, se encontraron en bancarrota. Arruinadas y desesperadas. Todo gracias a su propia codicia. Se habían reído de sus luchas. La habían descartado como indigna. Y ahora, sin nada, esperaban que ella los salvara. Pero Sara ya había aprendido la lección más valiosa. La familia no se define por la sangre. Se define por el amor, el respeto y las acciones. Y las personas que habían elegido traicionarla no eran su familia. Ya no. Así que cuando Bárbara llamó pidiendo ayuda, esperando perdón, Sara hizo algo que nunca antes había hecho. Se puso a sí misma y a sus hijos en primer lugar. Sin culpa, sin dudarlo, solo un simple y final no. Y así, el peso del pasado se levantó. Ahora era libre.